No quiero dejarlo esperando más a nuestro primer entrevistado de la mañana. Y de paso le podemos preguntar. Le podemos preguntar porque él sabe de estas cosas. Claro, Él es justo. economista, él fue asesor del Ministerio de Economía. En este momento también tiene otras responsabilidades, también muy interesantes y más incluso sobre la que vamos a ahondar más adelante. Pero primera pregunta tiene que ser sobre esto. Y ya que estamos. Está con nosotros aquí en el piso el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, Cristian Girard. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Por favor, por favor. ¿Lo ves con ojos preocupantes esto? También el decreto que se firmó ayer para emitir nueva deuda, digamos. El DNU, sí, bueno, lo primero que hay que decir es que los DNUs ya son preocupantes per se, ¿no? Digamos, tanto DNU quiere decir que tenemos un gobierno que está eligiendo el camino de el no diálogo y la no búsqueda de consensos democráticos en el Congreso y avanza a firma del presidente, a pura firma. Después está en el Congreso validar o no la vigencia de esos DNUs. Primero, en las formas, me parece que seguimos transitando una línea autoritaria, antidemocrática, que no es menor señalarlo, más teniendo en cuenta que está vigente todavía el DNU 70 del año pasado, que es el DNU sobre el cual se está parando el gobierno nacional para licuar las jubilaciones, avanzar con sus reformas estructurales de facto, digamos, sin tener las leyes. Bueno, una serie de cuestiones que hacen al arreglo de la política económica que están legitimadas en la medida en que el Congreso no termina de voltear ese DNU, ni tampoco aparece la justicia en auxilio de la democracia para ponerle un freno a esas tendencias de la política económica. En cuanto al contenido, los escuchaba recién y es así. La verdad es que la Ley de Administración Financiera por algo tiene esos requisitos para llevar a cabo una reestructuración de deuda, que es básicamente para no salir peor de lo que se entra a un proceso de renegociación o reestructuración con acreedores. Yo creo que lo preocupante acá es el año que viene hay un nivel de vencimientos de compromisos externos muy alto. Muy alto. Arranca en enero, de hecho. Arranca en enero. Las proyecciones de reservas netas para fin de año dan negativos. Yo estoy viendo algunas que dicen menos 10.000. Menos 10.000 millones, ¿no? Sí, y los vencimientos suman algo así como 18.000 millones de dólares. En un contexto donde el gobierno dice vamos a un peso súper apreciado, es decir, el tipo de cambio va a ir para abajo, va a converger el paralelo con el oficial. La pregunta es cómo van a hacer si no alcanzan los dólares para pagar los compromisos externos. Y en el medio aparece esta novedad, Claro. con un DNU autorizándose a sí mismo para hacer una renegociación de deuda en condiciones que no son las que establece la Ley de Administración Financiera. Yo creo que todo esto le mete mucho ruido a los análisis respecto de la solvencia y la capacidad de pago de esa deuda. Y eso, en lugar de reducir el riesgo país, uno pensaría a priori que lo va a incrementar. Salvo que estén en el medio de una negociación, en una mesa de negociación con grandes grupos inversores financieros, donde estén garantizando alguna operación tipo repo que les permita obtener un buen caudal de dólares para hacer frente a los vencimientos del año que viene, lo cual, junto con una negociación con el Fondo Monetario, les puede dar algún tipo de solidez en materia de divisas. Yo lo veo, con la información pública que hay, lo veo complicado. No sé qué es lo que está negociando el gobierno en privado con el mercado financiero. Habrá que ver. Sí es preocupante, entonces, ¿qué es? Seguir caminando por la vía del autoritarismo y el gobierno a firma de DNUs, y después que no se cumplan los requisitos de la Ley de Administración Financiera porque pone en riesgo el nivel de solvencia del Estado Nacional en términos de deuda externa. Vos fuiste funcionario, te quiero preguntar primero sobre este tema, así ya lo liquidamos y ahí vamos con la actualidad económica. Pero Luis Caputo dice que Cristina Fernández de Kirchner, de toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Para mí se refiere a Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia. Vos en ese momento fuiste titular de CNB. ¿Fue mala la gestión de Kicillof en economía? Sí, no sé a quién se refiere, la verdad. Para mí, Caputo. digo, puede ser porque fue el último ministro, pero no lo sé. Es probable, pero partiendo de la mentira que es decir que la deuda
la generó Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno, cuando los gobiernos de Néstor y Cristina dejaron el país con el menor nivel de endeudamiento desde el 76 hasta la fecha. Reconocido por el propio gobierno de Macri, por el propio ministro de Macri, Duhovne, diciendo, bueno, acá lo bueno es que nos dejaron desendeudados, bueno, pero ahora cuentan el cuento al revés. Así que lo primero eso, ¿no? Que es mentira. Lo segundo, yo creo que la gestión económica de Axel a tal punto fue estratégica y positiva que hoy estamos hablando de las enormes posibilidades que tiene Argentina, incluso en un marco de sobreendeudamiento externo y un acuerdo con el fondo por 50.000 millones de dólares, gracias a Vaca Muerta y las exportaciones de gas, que tuvieron que ver con una decisión política en ese momento de Cristina siendo presidenta, pero con la visión estratégica de Axel siendo viceministro y luego ministro de Economía, que impulsó el desarrollo de inversiones estratégicas claves en Vaca Muerta, con YPF, en acuerdos con inversores extranjeros, en ese caso fue Chevron. Recordemos lo que se dijo respecto de ese acuerdo, de la acuerdo oposición, confidencial, se llenó que lo iban a boca. Mostrar cuando fueran gobiernos, llegaron y dijeron, no, está todo bien, no lo vamos a mostrar. Sí, y ahora la chicana es que nosotros somos, o que Axel es antiempresa o no entiende el capitalismo. Comunista. La verdad es que Vaca Muerta está ahí, hay una montaña de miles de millones de dólares bajo tierra que se pueden convertir en reservas e impulsar el desarrollo económico argentino gracias a esa decisión del gobierno de Cristina. Lo dicen las propias empresas. Era ministro, así que sí. Creo que está todo mal en lo que dice Caputo, pero bueno, me parece que es un manotazo, habla de un contexto muy malo, ¿no? Ayer leía que la imagen de Milei está cayendo mucho, fuertemente, sí. que la gente no llega a fin de mes, que los jubilados no pueden comprar los remedios. Estamos mal, la verdad la situación está mal, creo que habría que enfocarse en esas cosas y no tanto en las descalificaciones o los fuegos artificiales de los tweets que corren el eje. La gente está preocupada por otras cosas, por la vida cotidiana. Sí. Y te aprovecho en tu calidad de economista y de funcionario bonaerense. Decís que está muy mal la situación entre la gente, pero también entre las empresas. Digo, a partir de lo que nos enteramos que sucedió con Petronas y la posibilidad de que la provincia se haya perdido esa inversión, la provincia y el país. ¿Vos cómo lo analizás en el mundo de las grandes empresas, en el mundo de los negocios, el accionar de este gobierno? Mirá, yo creo que para mí la figura, la imagen es la de que Milei es un canciller de los magnates, de los 1.000 millonarios del capitalismo corporativo mundial. ¿Qué definiciones? Más ¿Qué que un concepto? presidente, ¿no? O sea, el presidente, a priori dice, ¿qué tiene que hacer el presidente? Representar el interés general nacional. Sí. Para gobernar los intereses particulares, generando un equilibrio para la toma de decisiones y el crecimiento económico con una determinada distribución del ingreso. Eso es lo que uno esperaría de un presidente, ¿no? Lo voto a alguien de presidente porque me garantiza que va a haber crecimiento industrial, desarrollo de las exportaciones, desarrollo de la energía, bueno, a Milei lo no que le importa fuera, ¿no? eso, parece. A Milei no le importa y le ha entregado las palancas de la administración del Estado a los grupos económicos locales que están digamos, en un proceso o subidos a un tren extractivista, de saqueo, digamos, acelerado de los recursos naturales, sin un proyecto de industrialización local, de agregado de valor local a esas materias primas, tanto en la minería como en la energía, como en el agro, que es lo que sí generaría un desarrollo interno a partir de salarios altos, un mercado interno robusto que permita que las pymes tengan a quién vender, entonces hay incentivos para que inviertan los empresarios nacionales. Bueno, todo eso yo veo, Axel dice, el de Milei es un gobierno desertor, el gobierno desierta, no hace obra pública, se desentiende de los problemas de la gestión desde el Estado, pero al mismo tiempo también su base de sustento es una clase dominante que ha desertado de liderar el proceso de desarrollo nacional. Sí. Entonces, es un gobierno entreguista. Si uno lo piensa así, es un gobierno entreguista donde el presidente es el canciller de estos magnates, estos 1.000 millonarios que fantasean con gobernar el mundo para financiar su exploración del espacio como objetivo último de la humanidad. Yo creo que antes que Elon Musk y sus amigos salgan a pasear por el espacio, tenemos que garantizar que los pibes coman. Y eso creo que es así de simple. ¿Qué es lo que queremos? Bueno,
hay que ponerse las pilas para votar, ¿no? Esta semana va a salir el dato de pobreza del INDEC. Seguramente, por lo que estaba hablando con especialistas, van a plantear que hay 3 millones de nuevos pobres en estos 6 primeros meses. Todo correspondiente al gobierno de Milei, ¿no? 3 millones de argentinos que cayeron debajo de la línea de pobreza y se suman a esa cantidad que había previamente, que no era poca tampoco, ¿no? Pero ¿cómo se puede sacar a toda esa gente de esa situación? ¿Hay posibilidad? Porque lo que conversamos siempre con Jimé es que a veces, ¿no?, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se pone al hombro responsabilidades que no le corresponden y se pone a realizar proyectos, planes o entregar alimentos y hacer cosas que no le correspondían en realidad al gobernador de la provincia de Buenos Aires realizar, sino que eran responsabilidades nacionales que están incumpliendo. Sí, mira, Axel lo dice con una metáfora, ¿no? Nosotros tenemos que ser, y estamos gestionando para eso, un escudo y una red. Un escudo para proteger al pueblo de la provincia de los ataques frontales de las políticas económicas de Milei, tarifazos, inflación descontrolada en alimentos, precarización laboral. Y por otro lado, la red, porque hay un montón de clase media que se está cayendo. Entonces tenemos que evitar que la clase media se quede. Es muy difícil cuando uno cae volver a subir, sí, ¿no? Y es muy difícil revertir ese proceso. Fíjense, al kirchnerismo le tomó muchísimo tiempo volver a poner a la clase media argentina en el centro de la escena política. Sí. Por constituirlo como un actor central, ¿no? Porque lo había sido y en los 90 terminó muy golpeado. La clase media terminó muy golpeada en la crisis de 2001 con los ahorros confiscados. Bueno, demandó mucho tiempo de crecimiento económico, de políticas de ampliación de derechos para que la clase media volviera a sentirse como un sujeto protagonista de la política y de la vida argentina. Rápidamente con Macri eso empezó a caminar en otra dirección, ¿no? Hoy lo que vemos es un gobierno, el de Milei, que viene a profundizar lo que hizo el gobierno de Macri, que vino a retomar lo que había hecho el menemismo y la alianza durante la convertibilidad, que es lo que se denomina la latinoamericanización de Argentina, que es básicamente polarizar la distribución del ingreso y la riqueza y reducir el tamaño de la clase media. Claro. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires lo que puede hacer es paliativo en ese contexto, pero claro, no lo vamos a dejar de hacer. Es el mandato que tiene Axel como gobernador y aunque no les guste a quien no le guste, es lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Tratar de cuidar, proteger con un escudo y con una red a la clase media, a los trabajadores, los sectores populares, los jubilados en la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, hablando más sobre tu campo específico, en la Argentina se está produciendo una reforma tributaria de hecho que es muy regresiva con la reimplantación de, con el aumento de la alícuota de ingresos brutos. Ganancias de nuevo. Ganancias de nuevo. Bajar bienes personales, darle exenciones impositivas a los grandes capitales. ¿Qué puede hacer una provincia para contrarrestar esa forma de recaudar desde la nación? Bueno, nosotros tenemos una estructura tributaria también muy dependiente del nivel de actividad. Eso es el resultado de una historia, no por Claro, una decisión de Axel, sino básicamente a partir de las reformas del Estado neoliberales de la década del 90, el Estado Nacional le transfirió a las provincias una serie de gastos sin la contrapartida de recursos para hacer frente a esos nuevos gastos. Y las provincias tuvieron que buscar maneras de financiarse genuinamente para poder afrontar los gastos de educación. Educación fue salud, clave, por ejemplo, claro, ¿no? Que ahora la seguridad. Ciudad de Buenos Aires se queja de que le transfirió a la policía sin recursos y a todas las provincias le transfirieron la educación sin recursos. Sí, lo mismo pasa con la salud en otros Sí. niveles. Lo mismo termina pasando con la seguridad incluso también. Claro. Y en ese marco aparecen ingresos brutos y sellos como fuentes de financiamiento impositivas, genuinas de las provincias, para hacer frente a esa nueva estructura de obligaciones y competencias del Estado nacional, provincial y luego pasa lo mismo con los municipios. Las provincias, a su vez, ceden funciones y gastos a los municipios y los municipios tienen que buscar fuentes de financiamiento alternativos y ahí aparecen
las tasas, empiezan a proliferar las tasas, ¿no? Seguridad, higiene, podemos enumerar un montón. El resultado de eso es un Frankenstein, realmente es un Frankenstein impositivo. Uno mira y dice cuántas tasas, cuántos impuestos, cuál es la presión. Nadie puede planificar la presión fiscal o tributaria en Argentina porque los distintos niveles son autónomos y no hubo un proceso planificado de descentralización. Se descentralizaron los gastos, no los recursos. Arreglate como te hago puedas. un paréntesis. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, impuestos y sellos son altísimos. Ingresos brutos es la principal fuente de financiamiento que tiene Jorge Macri y nadie lo menciona. Quizás por intereses económicos no lo mencionan en los medios, pero digo, está bueno aclararlo también, porque parece que la provincia es la única que tiene esas cosas. Mira, desde que asumió Macri en la ciudad, duplicó la presión fiscal. Ah, mira. Se pasó de 3 y pico a 7. Ah, mira. Así que sí, es porque digo, nadie un habla de lindo la discurso, pero en la práctica transitan en el otro camino. Pero volviendo, la estructura tributaria depende mucho de ingresos brutos y sellos en la provincia. Y hay una parte que depende de los ingresos patrimoniales. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, la parte que depende de impuestos patrimoniales, mejorar la recaudación con estructuras más progresivas, es decir, cobrándole más a los que tienen los patrimonios de mayor valor en la provincia de Buenos Aires. Y en lo que es ingresos brutos y sellos, reduciendo la carga efectiva para las micro, pequeñas y medianas empresas. Creamos el régimen simplificado de ingresos brutos para monotributistas, los excluimos de los regímenes de retenciones, ya cuando se hacen transferencias bancarias no le retiene más ARBA ingresos brutos. Bien. Y esos son los anticipos que se cobran, los famosos, que en la Ciudad de Buenos Aires son altísimos. Exactamente, son los anticipos que terminan generando una acumulación de saldos a favor de los contribuyentes. Es impresionante, sí. Nosotros lo bajamos de 2 meses y medio a 0,7. Bueno, hicimos una reestructuración de la forma en que recauda la provincia, tanto en las leyes como en la administración tributaria, y hoy la presión es menor y es más progresiva la estructura de recursos. Ahora, eso no alcanza cuando vos tenés un gobierno nacional que está yendo a toda velocidad a contramano. Claro. Hoy está cayendo la recaudación de bienes personales y está aumentando el peso en la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior y se reintrodujo la categoría cuarta de impuesto a las ganancias con un piso bastante bajo, más allá de que la escala es progresiva y está bien, el piso está bastante bajo. Entonces, uno mira la foto y lo que tiene es impuestos al comercio exterior o al acceso al mercado cambiario como fuente de financiamiento que no se coparticipa, y de lo que se coparticipa está cayendo bienes personales, es un beneficio para los ricos, se redujo de 2,25 a... creo que si es un buen cumplidor va a pagar un 1,25 de alícuota máxima. Y si entra en el programa de pago acelerado, se garantiza 0,25% de alícuota hasta 2038. Un gran contribuyente. Es una reducción del 80% del impuesto de bienes personales, mientras a los jubilados les recortan 30% de la jubilación y le quitan los medicamentos del PAMI. Entonces, la verdad es esa regresividad en la estructura tributaria es reflejo de una visión que tiene el gobierno nacional respecto de qué tiene que hacer el Estado. El Estado acá tiene que ser fuerte con los débiles y tiene que ser débil con los fuertes. Esa es la definición que mejor que Kirchner, que Néstor Kirchner no lo ha sintetizado a nadie cuando discutió con Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Ahora, estaba conversando con algunos gobernadores y también con algunos ministros provinciales, y lo que criticaban del gobierno nacional es que cobra por algunos impuestos para destinos específicos y no usa ese dinero para eso. Por ejemplo, el FONID, por ejemplo, algunas obras de infraestructura. Si vos, por ejemplo, tenés una tasa o algún impuesto que tiene un destino específico y lo cobrás igual al impuesto y no lo destinás a eso, estás cometiendo un delito vos, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, ¿por qué no pasa nada? Sí, si hay leyes que le dan una asignación específica a un determinado recurso tributario, debería usarse para eso. Fíjate que dos cosas. Sobre el DNU 70 hay que agregar que Milei prorrogó el presupuesto del año 2023, lo cual le dio altísima discrecionalidad para el congelamiento de partidas presupuestarias, en términos reales incluso la reducción de partidas presupuestarias. Y que ahora envió un proyecto de presupuesto 2025 que a todas luces es inconsistente en cuanto a sus premisas macroeconómicas, con lo cual hay que ver si el objetivo de Milei es que le aprueben un proyecto de presupuesto o no. Pareciera que no, porque él dice que va a tener 1% de inflación cada mes hasta cerrar este año, por ejemplo, más o menos, ¿no? 1,2. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un gobierno que gobierna a fuerza de DNU y sin presupuesto.
Y Claro. eso incluye además una modificación de leyes que obligan a cumplir determinados requisitos de asignación de recursos. Es decir, no quiere cumplir, yendo a tu pregunta, no quiere cumplir con las obligaciones de la ley para ejecutar presupuesto. O sea que es un gobierno que está decidido a desconocer los La ley. acuerdos democráticos a los que fuimos llegando en el tiempo Qué y que difícil. están cristalizados en las leyes que rigen hoy la administración pública en Argentina. La ley de administración financiera la modifica por DNU, el proyecto de presupuesto modifica la ley de financiamiento educativo. Bueno, hay una serie de cuestiones que lo que muestran es un gobierno que está decidido a transitar el camino del autoritarismo y la construcción de un poder centralizado Pero y antidemocrático. Eso es lo que le dicen a Kicillof. ¿No es comunista? ¿No son comunistas ustedes? Parece que no. Parece que entendemos mejor cómo funciona el capitalismo que el presidente, que es supuestamente el principal defensor del capitalismo. Claro, eso me llama la atención. Bueno, es que depende que se entienda por capitalismo, porque hay distintas formas de hacer capitalismo. Hay uno más vinculado al desarrollo y otro más vinculado a la timba financiera. Capitalismo especulativo. Claro. ¿Qué crees qué camino tiene que tomar el proyecto político nacional y popular con respecto al desarrollo y a la inclusión y también con respecto, por ejemplo, a la cuestión de cambio climático y el cuidado del ambiente, que este gobierno, particularmente hoy el presidente Milei, va a hablar en contra de la Agenda 2030 y de eso específicamente? ¿Cómo lo piensan? Mirá, yo creo que hay que interpelar fundamentalmente a la juventud. Siempre creo que es la clave de todo proceso transformador. Si la juventud no está subida Claro. al proceso transformador, la transformación no va a ocurrir, porque la juventud es justamente el sujeto que construye y que va a ser el actor de lo que viene. Entonces, la clave ahí es prestar atención a la juventud. Una juventud que votó entusiasmada quizás Sí. a un candidato como Milei, que decía que iba a hacer un montón de cosas extraordinarias, terminar con la casta, con la vieja política, con el sistema, que cuando llega a ser gobierno llegó diciendo no se pueden cambiar las cosas con los mismos de siempre, pero cuando asumió como presidente gobierna con los mismos de siempre. Cuando vemos la metodología para generar gobernabilidad en un contexto de minoría y debilidad legislativa, genera acuerdos con esa casta, con esos legisladores a los que llamaba ratas, pero termina llamando héroes, que los invita a comer un asado. Entonces lo que estamos viendo, creo yo, es un proceso acelerado en el marco de una estafa electoral enorme, como así lo plantea Axel, la más grande de la historia probablemente, pero estamos viendo un proceso acelerado de rompimiento del contrato con sus votantes y fundamentalmente con los jóvenes. Entonces, yo creo que ahí hay que prestar atención y lo que tenemos que entender es cuál es la nota que hay que tocar para llegar a esa fibra rebelde y transformadora de los jóvenes. Yo creo que los que ya tenemos un recorrido más largo tenemos que ser conscientes del fracaso que fueron las políticas neoliberales y qué representó el 2001, pero fundamentalmente qué es lo que la democracia no logró resolver del 83 a la fecha. Claro. Yo creo que ahí el proyecto nacional y popular lo que tiene que hacer es retomar debates que clausuró la dictadura y la democracia no pudo rehabilitar, que fundamentalmente tienen que ver con cuál es el rol de Argentina en la región y en el mundo. Y ese Si vamos rol, a industrializar o no. exactamente, y ese rol tiene que ser el de una economía productiva que agregue valor local a las materias primas y no un mero exportador de recursos naturales con una extracción de parte de las multinacionales que nos obliguen a seducir a las grandes empresas para que reinviertan acá sus excedentes y nos convertamos en una gran plaza financiera que preste servicios precarizados y con bajos salarios a las grandes corporaciones que generan planes de negocios para extraer recursos naturales de Argentina. Me parece que lo que hay que hacer es entonces volver a plantear esa discusión que clausuró la dictadura sobre el desarrollo. Tenemos que discutir el desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sectores? De acá a 20, 30 años. ¿Qué tipo de economía y qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Qué le vamos a pedir a los jóvenes? ¿Qué les vamos a proponer a los jóvenes? ¿No? Digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Un polo industrial? ¿Un polo de servicios? ¿Un polo tecnológico? ¿Un polo de inteligencia artificial? ¿Un polo de sistemas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que la juventud se haga protagonista de ese proceso. Si nosotros no logramos que la juventud tome esa discusión como la discusión para definir los futuros de este país, y vamos a seguir perdiendo la pelea. Y si seguimos perdiendo la pelea, vamos a ir perdiendo oportunidades. Yo creo que todavía
tenemos una oportunidad para retomar esa discusión sobre el desarrollo en Argentina y siempre mirando regionalmente la cuestión porque es como está funcionando el mundo. El mundo ya no funciona como plantea la derecha argentina, como plantea Milei, con un Occidente y Oriente, con Estados Unidos y el comunismo ruso o chino, el que les guste, sino que estamos en un mundo multipolar, ¿no? Estamos en un mundo donde los regionalismos van a ser claves en los siguientes 20, 30 años y ahí Argentina tiene que ser una de las puntas de lanza de la reconstrucción de UNASUR junto con Brasil. Qué importante bien. pensar a futuro, porque si UNASUR, cierto. Cierto, sí. Si la oposición quiere ser gobierno de nuevo, tiene que pensar en esto, me parece, ¿no? Proponer propuestas. Ya para ir cerrando y agradeciendo el tiempo que nos estás destinando, Cristian, qué difícil debe ser, ¿no? Gobernar una provincia que a nivel nacional fue elegida como enemigo público número 1. Qué difícil debe ser también el rol de y juntar recursos para tener todos estos gastos adicionales que no le corresponden a Buenos Aires e igual está haciendo, esas obras de infraestructura que le pararon a nivel nacional y que no le quieren reiniciar. Ayer el gobernador mencionó un informe de ARBA, justamente donde hablaba del incremento de la recaudación que se había conseguido a pesar de todo este ambiente hostil. ¿A qué se refería? No, tenemos procesos de fiscalización novedosos, fundamentalmente gracias a inversiones tecnológicas que fuimos haciendo en estos años, siempre con el acompañamiento de Axel, ¿no? En esto y de todo el equipo, ¿no? De Axel y todo el equipo. La verdad es que es difícil gobernar la provincia, pero es fácil hacerlo con un gobernador como Axel. Es realmente un gobernador que está trabajando las 24 horas, yo no sé en qué momento descansa, incansablemente, pero además sin especulaciones. Me parece que eso se traduce y se deja ver en todas sus políticas, ¿no? No hay concesiones. Lo que hay que defender es el interés del pueblo, defender a la gente, a los que trabajan, a los que invierten, a los que apuestan por la provincia, y a eso se dedica el gobernador. En el caso mío, me siento obviamente plenamente apoyado y sin ese apoyo sería imposible lograr mejorar la recaudación, tener más recursos. Tenemos el compromiso del gobernador para invertir los recursos que necesitemos hasta esto, ¿no? Un gobernador que toma como propia la comunicación de los logros de la agencia de recaudación, que es algo que a priori los manuales de la comunicación eso política no desaconsejan. Sí, eso no pasaba. Pero la verdad es que el compromiso en la construcción de una sociedad más justa empieza por recaudar mejor. Si vos le cobrás más impuestos a los que más tienen, a los sectores más concentrados, y el Estado invierte en devolverle a la sociedad por abajo esos recursos, al final lo que vas a tener es el techo más bajo y el piso más alto. Claro. Entonces vas a tener una sociedad menos desigual. Y yo creo que eso también es uno de los puntos que hay que proponerle a la juventud, que es posible construir un mundo menos injusto, menos desigual, y una sociedad donde podamos transitar con mayor tranquilidad el crecimiento personal y el desarrollo personal también, que sea disfrutable la vida, no, digamos, es algo tan básico, pero que parece que hay que decirlo, porque uno sale a la calle hoy con este gobierno nacional y parece que es una guerra de todos contra todos, sí, donde nos tenemos que matar, pisar la cabeza, y si yo estoy mal es porque el otro está mejor que yo. No es así. El fundamento de la vida en sociedad es la solidaridad. Lo que tenemos que hacer es afianzar las cosas que hay en común, y en esas cosas que hay en común, la construcción de una sociedad más justa creo que es uno de los grandes consensos que hay en Argentina. Me quedo con ese mensaje. Me quedo con ese mensaje porque es lindo además escuchar esto en un momento en que... de un economista. De un economista que sabe mucho, uno de los hombres más cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me quedo con esa visión y con esa... vida. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Director ejecutivo del ARBA, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, pasó por aquí.